días, amigos de Globovisión, feliz martes para todos, bienvenidos a su programa AM. La adolescencia comienza con cambios físicos y psicológicos, es una etapa marcada por el descubrimiento y el tránsito hacia la vida adulta. Hoy hablaremos sobre este tema, está en el estudio mi primer invitado, es el doctor Néstor Villegas, endocrinólogo pediatra. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Cuáles son esos cambios físicos, doctor? ¿Cómo saber si se aproxima la llegada de la adolescencia y qué tan diferentes son los niños de las niñas? En el caso de los venezolanos, la pubertad en las niñas comienza y se caracteriza por la aparición del botón mamario entre los 8 años y medio y los 12 años. A diferencia de las niñas, el varón es un poquito más difícil de saberlo en casa porque es menos notorio y se da por el incremento del volumen testicular, el tamaño de los testículos, y eso ocurre entre los 9 y los 13 años. Entonces esa podría ser una de las principales diferencias entre el inicio de la pubertad en los varones y en las niñas. ¿Qué pasa si se experimentan estos cambios antes del rango de edad que usted acaba de mencionar? ¿Existe un tratamiento para esto? ¿Quiénes son candidatos a recibir este tratamiento y en qué consiste? Toda aparición del botón mamario antes de los 8 años en las niñas o el crecimiento del volumen testicular antes de los 9 años en varones tiene que ser investigado justamente para diagnosticar lo que es la pubertad precoz. La pubertad precoz no solamente se acompaña de estos cambios físicos, sino también el crecimiento acelerado y la aparición de los otros caracteres sexuales secundarios, como son la aparición de vello púbico, vello axilar y los otros cambios que acompañan a la pubertad. Y efectivamente sí hay tratamiento, lo importante es la referencia temprana para que el tratamiento pueda ser más efectivo en estos pacientes, ya sean niñas o varones. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Son inyecciones? Sí, el tratamiento son un tipo de hormona que se encarga de frenar lo que es la producción de las hormonas sexuales, de los esteroides sexuales, en el caso de las niñas el estradiol, en el caso de los varones testosterona. Se administran mensual, trimestral o semestral. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Hay algunos niños que no pueden recibir este tratamiento? Y también preguntarle los efectos secundarios si los tiene. En el caso de las contraindicaciones es que una pubertad ya sea lo suficientemente avanzada o haya aparición de la primera menstruación en las niñas o menarquia. Y en el caso de los efectos adversos, principalmente el dolor tras la administración de la inyección, o cefalea, en ocasiones puede ocasionar mareos, malestar gastrointestinal, pero son medicamentos realmente seguros. Para el diagnóstico a tiempo, ¿cuáles son esas señales que le pueden indicar a los padres que necesitamos ir al endocrino? En primer lugar, el crecimiento acelerado, la pérdida de la ropa y de los zapatos en el niño es sumamente importante, generalmente se dan cuenta cuando vuelven de vacaciones y el niño está un poco más alto que respecto a los demás compañeros. La aparición, por supuesto, del botón mamario, en el caso de los varones, principalmente la aparición de vello púbico, que es un poquito más tardía respecto a la aparición del volumen testicular. Fundamentalmente, el seguimiento por el pediatra es el que se encarga de captar estos aparición de los hallazgos físicos y referirlo al endocrinólogo. Nos enfocamos en la pubertad precoz, pero ahora le quiero preguntar por la menarquia tardía. ¿Qué pasa si tenemos a una joven que ya cumplió 15, 16 años y bueno, no ha experimentado todo el tema de la menstruación? Importantísimo la referencia al endocrinólogo para poder determinar cuál es la causa de esta aparición tardía de la menstruación y si se acompaña o no de la aparición de caracteres sexuales secundarios sin la menstruación. Ese es justamente uno de los retos del endocrino y es importantísimo que toda niña que no haya presentado la menstruación a los 15 años sea inmediatamente referida por temas, por supuesto, de fertilidad y de la salud ósea sobre todo. En el caso de los varones, ¿es común el retraso de la pubertad? Sí, generalmente hay una entidad que desde el punto de vista se considera fisiológica, una variante normal, que es el retardo constitucional del crecimiento y desarrollo. Son esos niños que hacen el estirón o la aparición de los caracteres sexuales secundarios un poco más tarde. Es un reto también para el endocrino diferenciar entre esta variante normal y las variantes patológicas, por lo cual todo retardo puberal en el varón tiene que ser estudiado también. ¿Qué pasa con el sobrepeso en la niñez? ¿Por qué debemos cuidar el peso de nuestros pequeños antes de que lleguen a la adolescencia? Principalmente la pubertad se caracteriza por un periodo rápido de crecimiento, tanto en estatura como en peso. Si es un escolar que está ingresando a la pubertad con sobrepeso u obesidad, lo más seguro es que se acentúe durante este periodo y por supuesto sea un factor de riesgo cardiovascular en la adultez temprana o a lo largo de su vida. ¿Cómo debe ser la alimentación en esta etapa? Principalmente el adolescente se caracteriza por comer mucho y un desorden en las comidas. Es importante tener un orden y horario y favorecer el consumo, por supuesto, de alimentos saludables, favorecer el consumo de vegetales, fruta y evitar lo que son las comidas chatarras refinadas.
Doctor, ¿es cierto que los niños dejan de crecer una vez que se desarrollan o esto es un mito? Va a depender mucho de la edad biológica o la edad ósea. Regularmente cuando una niña alcanza su menstruación, el crecimiento es a partir de allí entre 6 y 8 centímetros, y en el varón va a depender mucho de en qué momento empezó la pubertad también. Entonces es importante no decirles que ya una vez comenzó la pubertad dejó de crecer, y también ese mito de que hasta los 21 años crecemos también es falso. La pubertad, una vez finaliza y se madura el cartílago de crecimiento, es la estatura con la que quedó el paciente, esa es la que lo va a acompañar en la vida adulta. En el caso de la llegada de la menstruación, ¿hay un componente genético? En algunos casos se ha relacionado la pubertad precoz con variantes genéticas, pero son pubertades precoz familiar. Generalmente en estos casos es un poco más sencillo porque la mamá recuerda su antecedente, la abuela recuerda su antecedente y acuden de forma más temprana al endocrino, porque ya al aparecerse el botón mamario en sus hijas, inmediatamente va al endocrinólogo por su mismo antecedente de la menstruación de forma precoz. ¿Cuáles son los problemas hormonales más comunes que se pueden presentar durante la etapa de la adolescencia? Primero, la pubertad precoz. Segundo, el sangrado uterino disfuncional, que son esas irregularidades menstruales. Pudiera ser normal durante los 2 a 3 primeros años después de la aparición de la menstruación. La amenorrea o la ausencia de menstruación en el caso de que se acompañe de obesidad, signos de hiperandrogenismo, que es la aparición de vello de forma exagerada en las niñas. Dolor durante la menstruación, que sea una menstruación dismenorreica, todos esos son los más comunes. Generalmente estas enfermedades más comunes se curan o se controlan con tratamiento. Se controlan con tratamiento, y es importantísimo el acompañamiento del endocrinólogo y del ginecólogo infanto-juvenil en estos casos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Por favor, díganos dónde podemos encontrarlo. Mi consulta queda en Centro Médico de Caracas, en el anexo D, en San Bernardino. Conversé con el doctor Néstor Villegas, endocrinólogo pediatra. Hablamos sobre los cambios físicos que se experimentan en la adolescencia. En la próxima parte vamos a hablar sobre los cambios psicológicos. Recuerde nuestros puntos de contacto M por GB en Instagram. Ya volvemos.